Buenas noches a todos, queridos hermanos, buenas noches a todos nuestros hermanos de Dios es bueno. Les agradecemos que en este momento están viendo esta transmisión. Les pedimos que compartan esta transmisión, así también le damos la bienvenida y saludamos. Bendecimos a todos aquellos que nos escuchan a través de esta transmisión hasta donde llega esta señal. Dios les bendiga a todos. En esta noche vamos a ver por qué en ocasiones a veces nosotros, el por qué llegan las pruebas a nosotros. Vamos a ver esta noche el por qué llegan las pruebas y también el por qué a veces hay algunos que no pueden pasar estas pruebas, pero también hay otros que sí pueden pasarlas. Dios, nuestro Padre Todopoderoso, en esta noche quiere decirnos el por qué precisamente a veces pasamos por una prueba. También el por qué algunos no pueden pasar esa prueba, pero también el por qué otros sí logran pasar esa prueba. Esta palabra de Dios, hermanos, es palabra poderosa, como escrito esta palabra viva y eficaz, de parte de nuestro Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, vamos a abrir la escritura, hermanos, nuestra Biblia, en el libro de Deuteronomio 8, del 1 al 10. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 8, del 1 al 10. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Vamos a repetir este número 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Pero ven aquí, hermanos, después de que recibimos este consejo de cuidar y poner por obra todo mandamiento que Dios nos ordena hoy, para que viváis, dice, y seáis multiplicados, dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Es decir, nos pide que primeramente, ¿verdad?, cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Es decir, después de cuidar y poner por obra todo mandamiento, viene esta promesa de entrar y poseer la tierra que Él ha prometido. Dice en el número 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, en este verso 2 estamos viendo precisamente el porqué de esta prueba. Dice Jehová, dice, te acordarás, en el número 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, hermano, quizás ahorita estás pasando por alguna prueba, quizás no entiendes el por qué, pero aquí nuestro Padre nos está diciendo que a su pueblo lo pasó en esta prueba, dice, para afligirlo, dice, para probarlo, dice, estuvo en el desierto, hermano, este pueblo, durante 40 años para afligirle, para probarle, para saber lo que había en su corazón. Dice, y se habían de guardar o no sus mandamientos, hermanos. También nosotros, Dios puede, hermanos, también probarnos a nosotros. Viene esta prueba precisamente para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón y si hemos de guardar o no
sus mandamientos. Ciertamente aquí lo dice para afligirte. Dice en el número 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Hermano, aquí hay algo muy interesante, muy importante, hermano. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero vean, aquí están en la prueba, pero dice, aquí la palabra dice, y les sustentó. Es decir, no los abandonó, les proporcionó su alimento. Dice, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, aquí estamos viendo, este pueblo pasó por el desierto, pero ciertamente nuestro Padre no lo abandonó, sino le proporcionó su alimento, este maná. Le dice en el 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Como lo podemos ver aquí, hermanos, ellos han pasado, al pasar por este desierto, están siendo probados por Dios para ver qué es lo que hay en sus corazones. Y vemos que ciertamente aquí más adelante Él tiene la promesa de que ellos entren a esta buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. Aquí como lo dice en el verso número 7. Es decir, aquí podemos ver que ciertamente si Dios nos pasa, si estamos en una prueba en la cual Dios nos está probando para ver qué es lo que hay en nuestros corazones, es por alguna razón, hermanos. Es porque ciertamente detrás, hermanos, detrás de toda prueba, al pasar esta prueba, viene ciertamente, hermanos, la bendición después de haber pasado esta prueba. Pero aquí también Dios esta noche, hermanos, nos dice en su palabra, ciertamente, ¿quiénes podrían pasar esta prueba? ¿Qué características hay que tener para pasar esta prueba? ¿En qué condición debemos de estar para pasar esta prueba? Y lo vemos en el libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 7. En el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 24 al 27 nos dice la palabra. Hermano, esta palabra ya la hemos leído muchas veces, la conocemos, pero aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, si ciertamente cada vez que escuchábamos esta palabra, si le dábamos esa importancia, hermano, quizás por lo mismo, por ser una palabra que la hemos escuchado varias veces, a veces quizás ya no le dábamos esa importancia a esta palabra porque ya estamos familiarizados con esta palabra y sí, nosotros entendemos y comprendemos que ciertamente debemos de ser obedientes a su palabra, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos, pero quizás eso nos ha llevado, hermanos, de que como ya la conocemos, pues a lo mejor no le hemos dado, hermano, esa importancia necesaria. Pero vamos a ver cuán importante es. Vamos a ver que ciertamente si no le dimos la importancia necesaria a esta palabra, vamos a ver en estos tiempos, hermanos, que estamos pasando, que estamos viviendo, cuán necesaria es esta palabra y cuán necesaria es darle la importancia a esta palabra.
Aquí en el libro de Mateo, hermanos, en el verso del 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, hermano, esta casa estaba edificada en algo firme. Ahora, hermanos, en esta noche, hermanos, es momento de reflexionar, hermanos, en dónde he edificado mi casa, en dónde he edificado mi vida. Si la he edificado conforme a mis pensamientos, conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo estoy acostumbrado, o conforme a lo que yo creo que es bueno o que es mejor, o la he edificado conforme a la palabra de Dios, conforme a sus consejos, conforme a sus mandamientos. Vamos a ver, hermanos, ciertamente en esta noche cada uno de nosotros, hermanos, ciertamente siendo sinceros y honestos con nosotros mismos y sobre todo con Dios, ciertamente cuál es mi condición. Si ciertamente cuando escuché esta palabra fui obediente y edifiqué mi casa, edifiqué mi vida, seguí sus consejos y me fortalecí en la palabra, y si estoy firme, si edifiqué mi casa sobre la roca, mi vida sobre esos cimientos que son los consejos que es la palabra de Dios, que son sus mandamientos, que son precisamente todos los consejos que Él nos da por medio de su palabra escrita. Entonces, en el número 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, en cada prueba, hermanos, es necesario estar firmes, hermano, estar firmes en la palabra, hermanos, que es nuestra vida, estemos nosotros seguros que la edificamos siguiendo los consejos de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, guardando su palabra. Es necesario que nosotros estemos conscientes y ciertamente nos hagamos esa pregunta. Si alguno de nosotros que esté pasando alguna prueba en estos momentos, primeramente hagámonos esa pregunta: ¿realmente he edificado mi casa sobre la roca? ¿Realmente he edificado mi vida sobre la roca? ¿Realmente tengo esos cimientos firmes en la palabra de Dios, en los mandamientos, en los consejos de Dios? ¿O ciertamente yo he sido como este hombre insensato que escuché estas palabras y no las hice? Si escuché estas palabras y no obedecí, entonces debo de pensar, debo de reflexionar cuál es mi condición. Si realmente escuché la palabra y obedecí, o escuché y no hice caso de estas palabras, como dice aquí: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, no hay cimientos. No llevamos una vida conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros hemos vivido, hemos tomado decisiones conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a lo que nosotros creemos, conforme en lo que nosotros queremos tomar esas decisiones según nuestro propio entendimiento, creyendo que es lo mejor para nosotros. Pero recordemos, hermanos, como dice la palabra, engañoso es el corazón. También está escrito que a lo bueno le decimos malo, ¿verdad? Y a lo malo le decimos bueno. Entonces, hay que ver, hermanos, ciertamente a dónde nosotros mismos, qué hemos hecho de nuestras vidas, en dónde estamos, por qué estamos, en qué situación estamos, si ciertamente qué es lo que nos ha traído a vivir y a estar llevando esta vida que hemos llevado. Pero, hermano,
También aquí hay algo muy importante. Dios nos está diciendo aquí que debemos de ser firmes. Tenemos que tener esos cimientos firmes. Nuestra casa, nuestra vida la debemos de llevar a cabo, debemos de vivir conforme a la palabra de Dios, siendo obedientes a su palabra. Como como Dios nos dice, nuestro Padre en su palabra, no tan solo ser oidores de su palabra, sino ser hacedores de su palabra. Pero aquí, hermano, en el verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hoy también, hermano, Dios en esta noche quiere decirnos el por qué hay algunos, ¿verdad?, que oyendo estas palabras no las hace. Hermanos, ¿te has hecho esa pregunta? Si has sido honesto y te has dado cuenta que ciertamente has escuchado la palabra y no has obedecido, no has seguido este consejo, te has hecho esta pregunta: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no he podido? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué escucho esta palabra y no soy obediente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque que aunque a veces quizás no entiendo, no comprendo el por qué no puedo, el por qué no lo hago, qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que hay en mi mente, qué es lo que hay en mi corazón, por qué me está llevando a esta situación de no ser obediente a la palabra, sino de que leo la palabra, escucho la palabra, ciertamente veo que la palabra es buena para mí, pero ¿por qué? ¿Por qué no he dado ese paso? ¿Por qué no he dado ese paso a ser obediente a su palabra? ¿Por qué no doy ese paso de guardar sus mandamientos, de hacer conforme lo he escuchado en muchas ocasiones cuando he leído, cuando he escuchado esta palabra, de ser hacedor de su palabra? Vamos a ver, hermano, en el libro de Apocalipsis 3, capítulo 3. Hermano, en este libro de Apocalipsis precisamente Dios quiere darnos, hermano, en su palabra, quiere precisamente decirnos el por qué hay algunos, hermanos, que todavía les cuesta trabajo, hermanos, todavía no dan ese paso a ser obediente a su palabra, a guardar sus mandamientos. Aquí lo vemos, hermano, en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del verso del 15, 16 y 17. Este mensaje, hermano, ciertamente es un mensaje, como dice aquí, el mensaje a la Odisea. Vamos a ver en el verso 15 qué es lo que nos dice Dios en esta palabra. Aquí Dios quiere, hermanos, que nosotros identifiquemos cuáles serían algunas de las razones o el por qué nosotros no somos hacedores de su palabra, por qué no somos obedientes a su palabra. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí estamos viendo, hermano, esta parte de la escritura no se refiere, ¿verdad? Claro está, no se refiere a cuestión de temperaturas precisamente, ¿verdad? Como lo habla aquí, frío, caliente o tibio, sino está refiriendo a esa indecisión, hermanos. Esa indecisión que ciertamente a veces nos colocamos, hermanos, en una posición, en una situación de que no queremos dar ese paso, hermanos. No queremos dar ese paso, hermanos. No queremos, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Yo estoy a
la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré y cenaré con él y haré morada con él. Pero hay algunos que todavía no queremos dar ese paso, hermano. No queremos abrir la puerta a nuestro Señor Jesús. Ciertamente no queremos, ¿verdad? Ciertamente permitir que Dios gobierne nuestras vidas. No queremos precisamente que Dios controle, que sea quien dirija nuestras vidas. No queremos darle esa situación de que le digamos, Señor, tú, Señor, sé el que tenga el control de mi vida. Señor, dirige mi vida, Señor, porque ciertamente dice su palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, porque ciertamente no queremos precisamente abrir nuestro corazón a Jesús. No queremos permitir que entre en nuestro corazón. No queremos permitir que entre en nuestras vidas. Queremos seguir nosotros, hermanos, ciertamente, aún conociendo la palabra, queremos seguir llevando nuestra vida conforme a nuestro propio entendimiento. Entonces, por eso en esta parte les dice, porque no eres frío ni caliente. Es decir, nosotros nos hemos mantenido en una postura de que ciertamente no queremos darle totalmente, poner en manos de Dios nuestras vidas, hermano. Así también ciertamente, así como no damos ese paso, hermanos, de permitir que Dios gobierne nuestras vidas, de permitir que Dios sea quien dirija nuestras vidas, así también ciertamente no se toma la decisión de rechazar totalmente esta palabra, hermanos, sino que nos mantenemos en una situación, ¿verdad?, indecisa, que no tomamos ni una decisión ni tomamos la otra. Entonces dice así en el 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o fueres caliente. El 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero en el número 17 vamos a ver, hermanos, la situación a que nos lleva el ser tibio, el tener esa indecisión, el por qué. A veces quizás también podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué hay algo dentro de mí que no me deja abrirle las puertas a Jesús de mi corazón y me deja permitirle que Dios gobierne mi vida? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pero también estoy en una situación que también no me atrevo a retirarme y a dejar totalmente, ¿verdad? Alejarme de Dios totalmente. O sea, hay un momento de indecisión, pero también, ¿por qué viene esta indecisión, hermano? Dice así, ciertamente en el 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, hermano, aquí Dios dice en el 16, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, la persona está en una indecisión, y esa indecisión puede ser precisamente porque en el 17 lo dice, porque dices tú, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Quizás, hermano, la persona está precisamente en esta situación de tibieza, por eso no toma una decisión. ¿Por qué? Porque está confía en sí misma, confía en quién es, confía en lo que tiene, y lo lleva a esta situación, a esta condición de decir que no tiene, dice, como lo dice aquí, y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, el llegar a esta situación, hermano, de que la persona diga que es rica y que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad, hermano, es una situación muy, muy peligrosa, hermano, de llegar a sentirse así. Cuando dice, ciertamente Jesús lo dijo en su palabra: sin mí nada podéis hacer. Como lo dice también en el libro de Deuteronomio, que Jehová de los ejércitos es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ve, hermano, una persona que está en una situación, en una condición de tibieza, es decir, una persona que es tibia, que no es ni fría ni caliente, piensa
dice que es rico y que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Hermano, esta persona está en una situación de gran peligro, hermano. ¿Por qué? Porque al pensar, a esta persona, al decir, al pensar, al suponer que puede confiar en sí mismo, en quién es, en lo que tiene, lo lleva a esta situación de decir que no tiene que de ninguna cosa tiene necesidad. Y también, hermano, puede estar incluyendo a Dios en esta parte, hermanos, lo que dice aquí. Es decir, esta persona quizás llegue a pensar que no tiene necesidad de Dios, que no tiene necesidad de seguir sus consejos, de guardar su palabra, de seguir sus mandamientos. Quizás esta persona que cree, o esta persona que está en esta situación, que llegara a pensar que no tiene necesidad de nada, puede incluir precisamente eso, hermano, llegar a creer que también no tiene necesidad, ¿verdad?, de seguir los consejos de Dios, porque esta persona se siente que puede salir adelante por sí misma y que no necesita los consejos, que no necesita la palabra de Dios. Es decir, esta persona se puede sentir, se puede creer sabia, ¿verdad?, en su propio entendimiento. Entonces, hermano, esta persona ha caído, hermano, en una situación muy peligrosa de sentir que de ninguna cosa tiene necesidad. Por eso, hermano, te decía en el libro de Mateo, hermano, vamos a regresar al libro de Mateo. En el libro de Mateo, hermano, capítulo 7, verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Quizás, hermano, esta persona que escucha, que oye estas palabras, que escucha los mandamientos, que escucha los consejos de Dios y no las hace, quizás esta persona puede estar pensando que no tiene necesidad de seguir estos consejos. Que quizás esta persona se siente firme en quién es, que se siente firme por lo que tiene y se siente firme en sí mismo. Quizás esta persona está confiando más en sí misma que en Dios. Quizás esta persona, ¿verdad?, crea que puede salir adelante sin la ayuda de Dios. Pero ciertamente, como ya lo dije hace unos minutos, Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y en el libro de Deuteronomio dice: yo soy él, ¿verdad?, que él es Dios, Jehová de los ejércitos, es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Pero esta persona, estando en esta situación, en esta condición de ser tibio, lo lleva a decir que no tiene necesidad de ninguna cosa. También lo puede llevar a pensar precisamente, a creer que no tiene necesidad de Dios, que no tiene necesidad de sus consejos, que no tiene necesidad de ser obediente a Él. Entonces, hermano, a esta persona está en una situación muy peligrosa, que ciertamente, creyendo que no tiene necesidad de nada, creyendo que no tiene necesidad de Dios, que no tiene necesidad de su palabra, ciertamente esta persona escucha las palabras de Dios, escucha sus consejos, escucha sus mandamientos y no los hace, no los obedece, porque siente que no tiene necesidad de eso. Pero, como Jesús mismo aquí, hermano, lo explica en esta palabra, dice que: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y precisamente ve, hermano, qué es lo que pasa en una situación, hermano, difícil, hermano, en una prueba, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Ve cómo dice en el verso 27: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Precisamente, hermano, porque esta casa estaba edificada precisamente sobre la arena. Fue el hombre que oyó estas palabras y no las hizo, porque creyó que no las necesitaba. Confió más en él, confió más en sí mismo, en quién era él, en lo que tenía, y
en lo que él podía hacer por sí mismo sin la ayuda de Dios. Pero hermano, entonces, hermano, vemos que ciertamente cuando tenemos esta mentalidad de creer que no necesitamos nada, que no necesitamos de Dios, cuando escuchamos la palabra y no fuimos obedientes, hermanos, nosotros, hermanos, edificamos nuestra vida, hermanos, sobre la arena, sobre nuestro propio entendimiento. Entonces, ahora que vienen las pruebas, ahora que ciertamente cuando viene una prueba, precisamente como lo vimos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 de Deuteronomio, donde dice aquí la palabra, dice en el número 2, dice, y te acordarás, en el libro de Deuteronomio 8, capítulo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, hermano, si en esta prueba que estamos pasando, ciertamente es porque Jehová quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón, si hemos de guardar o no sus mandamientos. Esto, hermano, va a salir a la luz, hermanos. Esta mentalidad, hermanos, de creer que no tenemos necesidad de nada. De que en su momento, cuando escuchamos la palabra, nosotros tomamos la decisión de no ser obedientes a su palabra, porque nosotros en ese momento que escuchamos la palabra, hermanos, creímos que no teníamos necesidad de esta palabra. Quizás, hermano, esta palabra, en su momento, esta palabra la escuchamos, hermano, cuando ciertamente quizás estábamos bien, hermano, cuando estábamos, hermano, bien bendecidos, cuando ciertamente había todo, hermano, cuando había salud, empleo, ¿verdad? Cuando sobreabundaban las bendiciones, hermano. Ciertamente, quizás esta palabra, hermano, la menospreciamos, porque esta palabra, hermano, llegó en un momento en que estábamos bendecidos, ciertamente nos iba muy bien, teníamos todo, hermano, salud, empleo, y todo estaba bien, hermano, en nuestra casa, en el trabajo y en todos los medios en los cuales nosotros nos desenvolvemos, hermano. Quizás alguna palabra llegó a nuestra vida cuando ciertamente nosotros estábamos viviendo en una situación de bendición, hermano, y nosotros quizás por eso precisamente nosotros quizás tuvimos en poco esta palabra. Quizás dijimos en ese momento, pues sí, ¿verdad? La palabra está muy bien, ¿verdad? Pero en este momento pues estoy muy bien, estoy bendecido, estoy viviendo en abundancia, ¿verdad? En estos momentos estoy bien, y podemos llegar a pensar que quizás en ese momento no necesitábamos nada, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, quizás en ese momento tuvimos en poco esa palabra, y ciertamente así nos fuimos, hermano, llevando nuestra vida, ¿sí? Creyendo que nosotros no necesitábamos la palabra, que nosotros no necesitábamos el consejo, que nosotros no necesitábamos de Dios, que nosotros no necesitábamos edificar nuestra casa sobre la roca. O sea, es decir, siendo obedientes a su palabra, siendo obedientes a sus consejos, siendo obedientes a sus mandamientos. Pero entonces, ¿qué pasa, hermano? En tiempos de prueba, cuando viene la prueba, cuando nadie espera que va a venir la prueba, ¿qué pasa, hermanos? Precisamente es como lo dice aquí, hermano, en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 7:24. Cuando escuchamos la palabra, no fuimos obedientes, no estuvimos preparados, hermanos. Cuando edificamos nuestra vida sobre la arena, viene la prueba en un momento que no esperamos, hermano.
nos sorprende la prueba. ¿Y qué pasa? Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero por eso, hermanos, entonces en esos momentos, ¿verdad? Nos damos cuenta que ciertamente quizás, ¿verdad? Cometimos ese error de no tomar en cuenta a Dios. Por eso, hermano, en el libro de Deuteronomio, fíjate cómo dice, hermano, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Hermano, después de pasar una prueba, viene una bendición de Dios, hermano. Después de pasar la prueba, después de poner por obra todo mandamiento, viene, hermano, una gran bendición. Vienen bendiciones a nuestra vida, hermano, después de que hemos pasado la prueba, después de que ciertamente Dios ha visto lo que hay en nuestro corazón. Porque dice aquí, Él nos prueba para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Ciertamente, hermano, después de pasar la prueba viene una gran bendición, como dice aquí, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Después de pasar cada prueba, hermano, viene una gran bendición. Pero ¿qué pasa, hermano? Tengamos cuidado, hermanos. Quizás todavía no ha llegado a ti, hermano, quizás todavía no ha llegado a tu vida esta prueba. Pero dice su palabra, está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra no regresa vacía, hermano. Esta palabra que estás escuchando hoy, esta palabra que Dios nos está diciendo, hermano, esta palabra lo estás escuchando en tu casa, en donde quiera que estés la estás escuchando. Quizás vives en un país lejano, quizás estás en otro país, pero hasta allá está, donde tú estás mirando esta transmisión, hasta allá está llegando esta palabra poderosa de Dios. Es palabra viva y eficaz. Esta palabra, hermano, que Dios nos dice hoy, esta palabra no va a regresar vacía, hermano. Quizás todavía no ha llegado una prueba a tu vida, hermano, pero ciertamente hoy, hermano, has escuchado esta palabra, hoy te estás dando cuenta. Hoy estás reflexionando, hermano, porque ciertamente, ¿verdad? Dice su palabra, ¿verdad? Escudriña nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. En esta noche, hermano, al escuchar esta palabra, nosotros mismos nos damos cuenta si ciertamente hemos vivido, aquí como nos lo dice en el libro de Apocalipsis, si nosotros somos tibios, hermanos, si nosotros somos tibios, hermanos. Hoy en esta noche nosotros, hermanos, entendemos de qué manera estamos viviendo. Si nosotros estamos siendo tibios. Ahora, si nosotros estamos tibios, nosotros también entendemos si ciertamente estamos en esa, si nosotros también estamos en esa actitud de creer que no necesitamos de nada, que de ninguna cosa tenemos necesidad. Pero el estar en esta situación, el creer esto, hermano, es una situación muy peligrosa, que igual nos lleva a creer que quizás no necesitamos de Dios, que quizás no necesitamos de su palabra. Entonces, en este momento, hermano, vamos a pensar, vamos a reflexionar, hermanos, cuánta palabra quizás hemos desechado, hermano, porque quizás cada vez que la hemos escuchado, quizás la hemos desechado porque pensamos que no tenemos necesidad de esta palabra. Pero hoy Dios en esta noche, por medio de esta palabra, quiere, nosotros vamos a entender, hermano, cuánta palabra hemos desechado, porque quizás en su momento que la recibimos, pensamos que no teníamos necesidad de esta palabra. Pero también, hermano, debemos entender que ciertamente el haber desechado
la palabra de Dios, cuando la hemos escogido, nos ha llevado a otra situación también de peligro, hermano, que nosotros, que nuestra vida no la hemos edificado sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre su palabra, sobre sus mandamientos, sobre sus consejos, que nosotros hemos edificado nuestra vida en nuestro propio entendimiento, hermano. Y recordemos la palabra, dice, engañoso es el corazón. Dice que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo, hermano. Entonces también ahí estamos en otra situación de peligro, hermanos, si nosotros no hemos edificado nuestra vida conforme a la palabra, conforme a de Dios, conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos y conforme a lo que Él nos dice, hermano. Entonces nosotros, al no haber firmeza, hermano, nuestra vida viene ciertamente en este momento de prueba. Pueden venir ciertas cosas, hermano, que precisamente como esta casa que estaba edificada sobre la roca, esta casa, al no tener cimientos firmes, esta casa cae, grande viene a ser su ruina. Hermano, si no ha llegado a ti una prueba, hermano, aún, hermano, es necesario que entiendas esto, hermano, que realmente tú mires, tú veas, hermano, si ciertamente has edificado tu casa sobre la roca, siguiendo los consejos de Dios. Porque es una situación de mucho peligro, hermano, no haber vivido conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, hermano. Porque, hermano, el estar en una prueba, necesitamos estar firmes sobre la roca. Como dice su palabra, también ciertamente dice, tomo el escudo de la fe con el que puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, hermano, también ciertamente es necesario, cuando viene una prueba, hermano, es necesario tener fe. Es necesario tener fe, hermano. Pero ¿cómo ciertamente tendríamos fe? Si ciertamente el tener fe, hermano, ciertamente nos lleva a ser obedientes a su palabra, hermano. En creer precisamente que nosotros tenemos un Dios vivo, hermano, un Dios poderoso. Entonces el tener fe es porque ciertamente lo conocemos, hermano, y el conocerle nos lleva a obedecerle, hermano. Entonces, si no le estamos obedeciendo, si no tenemos fe, estamos en una situación de peligro, hermanos, en una situación muy peligrosa, si viniese en estos tiempos alguna prueba, hermanos. Entonces ciertamente así mismo esta prueba viene, hermanos, porque ciertamente Dios quiere probarnos para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Para que después de haber pasado esta prueba, Dios quiere bendecirnos, hermanos, como lo hemos leído en el libro de Deuteronomios. Dios, después de esta bendición, después de que este pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Ciertamente fue probado, ¿verdad? Dios los llevó a esta tierra prometida, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, debemos de entender esta noche, debemos de pensar, debemos de mirar en qué situación estamos, en qué condición estamos, de qué manera hemos vivido y de qué manera estamos viviendo. Debemos de pensar si realmente estamos preparados para, en caso de que viniera una prueba, estamos preparados para poder pasar esta prueba. Debemos saber si realmente estamos lo suficientemente firmes para pasar esta prueba, si realmente tenemos la fe suficiente para pasar esta prueba. Hermano, esta es la palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Es palabra de Dios, hermano, palabra poderosa, que ciertamente esta palabra no regresará vacía. No regresará vacía, porque ciertamente allá donde estás tú, en tu casa, en donde tú estás, hermano, esta palabra ha llegado a ti, es una palabra poderosa, y esta palabra, hermano, logrará ciertamente el propósito por el cual ha sido enviada a tu vida, hermano, hoy en esta noche. Hermano, Dios te bendiga. Esta es la palabra de Dios, y si ciertamente, hermano, yo te invito ahí donde estás, en tu casa, si gustas, hermano, en esta noche, yo te invito a hacer esta oración. Si ciertamente, hermano, has escuchado palabra de Dios y ciertamente quizás la has tenido en poco, si quizás ciertamente quizás en estos momentos estás pasando esta prueba,
quizás estás en estos momentos pasando por una prueba. Quizás todavía no has llegado a vivir una prueba, una situación en la cual se ha probado tu corazón. Pero hermano, también quizás ciertamente te has dado cuenta esta noche que quizás has llevado una vida desobediente a Dios, desobediente a su palabra. Quizás has llevado tu vida conforme a vivirla conforme a las decisiones que tú has tomado, siguiendo ciertamente, pensando que ciertamente tú puedes salir adelante por ti mismo. Quizás te has dado cuenta que que vives en una situación ciertamente en donde eres tibio, y quizás también has llegado a pensar que quizás de ninguna cosa tienes necesidad. Yo te pido, hermano, en esta noche que nos pongamos a cuenta en esta noche con Dios, con nuestro Padre, y que ciertamente reconozcamos delante de Él cuál ha sido nuestra situación y el por qué ciertamente estamos, quizás hay alguien en este momento que está pasando por una prueba, y quizás por eso no ha podido salir adelante, y por qué no ha podido pasar esta prueba. Padre Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, en esta hora, Señor, ciertamente reconocemos, Padre, ciertamente que quizás, Señor, no tenemos esta firmeza suficiente, Señor, para pasar esta prueba, Señor. Ciertamente, quizás hemos sido desobedientes, Señor, a tu palabra. Quizás ciertamente tu palabra llegó a nuestras vidas en un momento donde éramos enormemente bendecidos, y quizás quizás tuvimos en poco tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por haber tenido en poco, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor. Así también, Padre, te pedimos, Señor, también, Padre Santo, que nos perdones, Señor Padre Santo, también, Señor Dios Todopoderoso, si nosotros llegamos a pensar, si nosotros llegamos a decir que nosotros no teníamos de necesidad de ninguna cosa, Señor. Te pedimos perdón, Señor, también si ciertamente llegamos a pensar que no teníamos necesidad de ti, que no teníamos necesidad de tu palabra. Te pedimos perdón, Padre Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, porque ciertamente, Señor, aún nosotros, Señor, viviendo en abundancia, Señor, quizás nosotros, Señor, no sabíamos, Señor Padre Santo, esta parte de la Escritura donde dice que tú eres el que nos da el poder para hacer las riquezas. Quizás nosotros cometimos el error de creer que ciertamente esta riqueza, Señor Padre Santo, las bendiciones que teníamos era ciertamente por nosotros mismos, porque nosotros ciertamente las habíamos buscado y las habíamos obtenido, pero Señor, que eran por nosotros mismos. Señor, te pedimos perdón, Señor, por no, Señor Padre Santo, reconocer que tú eres ciertamente el que nos da el poder, Señor, para hacer la riqueza, Señor. Te pedimos perdón, Señor Dios Todopoderoso, ciertamente, Señor, porque quizás, Señor, durante años hemos escuchado tu palabra y hemos sido desobedientes y no hemos edificado, Señor, nuestra vida, nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, obedeciendo, Señor Dios Todopoderoso, tus mandamientos, siendo obedientes a ti, siendo hacedores de tu palabra, no tan solo oidores. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que nos perdones, Señor, que seas tú con nosotros, Padre. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú con nosotros, que ciertamente esta noche reconozcamos, Señor, ciertamente, como dice tu palabra, como nos lo ha dicho nuestro Señor Jesús: sin mí nada podéis hacer. Gracias, Padre Altísimo, Jehová de los ejércitos. Gracias, poderoso Señor y Salvador Jesucristo, por esta palabra poderosa, por esta palabra viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias, Padre Altísimo, Jehová de los ejércitos. Gracias, poderoso Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Hermano, Dios te bendiga, hermano, donde quiera que tú estés, hermano. Dios te bendiga. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corazón.
llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, en medio de mis lágrimas.